La historia del video de hoy nos lleva a la región más fría y septentrional de Canadá, Nunavut, que es su territorio de tundra con un entorno frío, remoto y escarpado. Con 28,000 habitantes, muchos turistas quedan fascinados por las condiciones climáticas y el modo de vida de los lugareños. Ganó fama debido a sus gélidas temperaturas y es un lugar popular para vislumbrar la aurora boreal y avistar animales únicos como narvales, focas, morsas, ballenas beluga y el más esperado y temido de todos, el feroz oso polar. Las personas que desean ver un oso polar de cerca y en libertad viajan con frecuencia a Nunavut. Los osos polares son considerados residentes de este lugar, ya que pueden deambular libremente por las zonas que deseen. Sin embargo, son cazados por los cazadores de Nunavut en caso de que empiecen a atacar a la gente, ya que desde entonces se han registrado innumerables casos de ataques de osos polares dentro de este territorio. Dado que los osos polares son los más fuertes, poderosos y agresivos de todas las especies de osos, no es de extrañar que infundan terror a los residentes e incluso a los turistas de Nunavut. En este video presentaremos la espeluznante historia real de una mujer que fue atacada con un oso polar mientras estudiaba ballenas beluga en Pond Inland, una aldea inuit de Nunavut. Una investigadora de la vida salvaje llamada Aldina Moore fue enviada a Nunavut con otros 2 investigadores para estudiar a las belugas, los canarios marinos del océano. Desde que supo de su existencia, Aldina había estado profundamente interesada en aprender sobre las belugas y aprovechaba cualquier oportunidad para verlas y comprobarlas de cerca. Aldina estaba hipnotizada por la vista de los alrededores mientras Yotimo y Hanta les mostraban unas hermosas vistas a lo largo de su paseo en lancha motora. Aldina tomó innumerables fotografías de los animales y las vistas que ella y otros investigadores vieron mientras navegaban hacia su campamento. Al llegar a su campamento cerca de la costa, Yotimo y Hanta ayudaron a Aldina y a los investigadores a montar su campamento. Había sacos de dormir individuales para todos los investigadores, una enorme tienda de investigación y una mesa para comer y muchas cajas llenas de comida, suministros y equipo y otros elementos esenciales necesarios para su expedición de investigación para estudiar las ballenas beluga. Después de hacer todo el trabajo para montar su campamento, Aldina decidió que todos debían tomarse un descanso antes de montar la red que utilizarían para capturar una beluga. Una vez que por fin hayan visto una, se limitarán a tomar fotografías íntimas de su cuerpo, tomar muestras de sangre, examinar su comportamiento y posiblemente grabar clips de su sonido. Al cabo de media hora, liberarán a la ballena sin infligirle ningún daño. Aldina se dirigió a Yotimo y Hanta para preguntarles por el lugar, las condiciones y si causaba o no algún peligro mientras descansaba. Hanta le dijo a Aldina que también había turistas. Los condujeron al campamento y volvieron a casa sanos y salvos en poco tiempo. Tras escuchar aquello, Aldina se convenció de que el lugar era completamente seguro. Sin embargo, Yotimo la advirtió inmediatamente de los osos polares. Los osos polares son nativos de estas zonas, comenzó Yotimo mientras hablaba. Puede que nuestros turistas vuelvan a casa vivos y a salvo, pero también vuelven asustados y aterrorizados porque han visto un oso polar, añadió. Confundida, pero llena de curiosidad, Aldina empezó a hacerle algunas preguntas a Yotimo. ¿Tiene alguna idea de lo que les ocurrió a esos turistas? ¿Por qué les aterrorizan tanto los osos polares? ¿Qué les hicieron los osos polares?, preguntó ella. Yotimo suspiró mientras señalaba un punto a lo lejos y le dijo a Aldina que lo mirara. Le dijo a Aldina que era el lugar al que solían ir los osos polares y donde los turistas solían verlos en algún momento. Aldina se sorprendió bastante de lo cerca que estaba el punto de su campamento. Hanta le aseguró a Aldina que los osos polares van a ese lugar para refrescarse o comer los alimentos que recogen de la caza en otras partes del fiordo, mientras Aldina y los demás investigadores no hicieran algo que pudiera amenazarlos o provocarlos. Estarían bien. Y de nuevo, Aldina estaba convencida de que todos estarían a salvo si se atenía a lo que Yotimo y Hanta habían dicho. Tras su conversación con los 2 inuits, dijo a los demás que debían empezar a colocar la red particular que habían hecho para capturar una beluga. Otro investigador llamado Evan decidió llevar a cabo el plan de meter la red en el agua. Junto con otros 4 investigadores varones, montaron la trampa antes de dirigirla al agua para dejarla caer.
Una vez lanzada la red, Aldina dijo a los demás investigadores que debían vigilarla durante 24 horas al día y que para ello debían hacer turnos rotatorios cada 3 o 4 horas. Los demás investigadores estuvieron de acuerdo cuando empezaron a vigilar la red en busca de señales de una beluga. Aldina se asignó a sí misma el turno de la tarde, a lo que la mayoría de los investigadores accedió. Se echó una siesta rápida hasta que uno de los investigadores la despertó. Cuando por fin le llegó el turno de vigilar la red, se puso en una silla portátil con otros 2 investigadores llamados Rita y Nicholas, y empezaron su turno. Mientras miraban, los 3 hablaban casualmente de osos polares en lugar de belugas. Los 2 sentían curiosidad por saber lo grande que podía llegar a ser un oso polar, aunque a Aldina le inquietaba un poco la idea de ver de cerca a un enorme depredador. Le dijo a los otros 2 que los osos polares son muy agresivos y no dudan en matar. Tras la pequeña charla, Aldina se excusó para ir a un lugar cercano. Cuando vio a 2 focas que se dirigían a la costa, cogió rápidamente su cámara y tomó fotos de las focas. Era un momento raro para ver focas de cerca, y Aldina nunca perdía la oportunidad de documentarlas. De repente, Aldina sintió algo extraño en su entorno. Sintió como si algo la hubiera estado siguiendo todo el tiempo mientras estaba documentando las focas de la costa. Intentó mirar a su alrededor y recorrer el lugar para averiguar si algo la seguía o si solo era su intuición. Aldina divisó lo que intentaba evitar: un oso polar. No podía determinar si el oso estaba cerca o lejos de ella, pero solo podía suponer que el oso estaba a metros de ella. Asustada, pero aún fascinada, Aldina intentó lentamente hacer una foto del oso cuando de repente, este empezó a caminar hacia ella. Aterrorizada, Aldina se asustó y decidió correr hacia el campamento, pero ya era demasiado tarde. En cuanto empezó a correr, fue el momento en el que el oso corrió velozmente y la atrapó entre sus enormes zarpas en un santiamén. Ella no tenía ni idea de que los osos polares fueran tan rápidos y veloces a la hora de capturar a sus presas. Aldina empezó a gritar cuando el oso polar la inmovilizó inmediatamente contra el suelo y le arañó el torso, causándole un dolor insoportable. Intentó retorcer su cuerpo para escapar del enorme animal, pero solo consiguió que acabara tumbada boca arriba, dando más acceso al oso polar para dejarle arañazos y heridas en el cuerpo. Aldina volvió a gritar pidiendo ayuda. Los investigadores la oyeron esta vez y decidieron correr hacia ella. Mientras los investigadores corrían a ayudarla, el oso polar seguía arañando la espalda de Aldina, que se protegía la nuca de los arañazos a pesar del dolor que sentía. Tras arañarla durante un rato, la osa polar se detuvo y saltó sobre su cuerpo. Después la pisoteó varias veces. Cuando los investigadores llegaron al lugar, Evan sacó un rifle que le habían dado y apuntó un tiro al oso polar. Debido a los rápidos movimientos del oso polar, falló, pero el sonido del rifle fue tan fuerte que sobresaltó inmediatamente al animal. Cuando Evan se dio cuenta, disparó otro tiro junto al oso polar, lo que hizo que huyera de ellos al instante, dejando a Aldina consciente y herida. Inmediatamente llamaron a un avión para que viniera a recogerlos y llevara a Aldina a Ikala, la única ciudad dentro de Nunavut, ya que allí hay un centro médico. Aldina recibió más de 400 puntos de sutura para sus heridas y se le proporcionó un tratamiento intenso para recuperarse de sus graves heridas por el ataque del oso polar. La expedición de investigación que el equipo de Aldina había estado realizando fue cancelada debido a lo sucedido. Tras el incidente, los cazadores de Nunavut se reunieron en el lugar para dar caza al oso polar que atacó a Aldina, para que no hiciera daño a más turistas. Afortunadamente, Aldina consiguió salir con vida y estaba en vías de recuperación. Al profesor de la Universidad de Calgary le encantaban las actividades al aire libre. Por ello, salía a correr por los senderos 2 veces al día. Era su forma de mantener viva su conexión con la naturaleza. Era un hombre profundamente espiritual. Lertzman respetaba la naturaleza y encontraba fuerza en ella. En un video que colgó en internet solo unos días antes, el 21 de abril, Lertzman compartió con su comunidad algunas de las razones por las que disfrutaba tanto al aire libre. De pie, en un bosque cubierto de nieve, en las laderas orientales de las montañas rocosas, en el sur de Alberta, el hombre saludó a sus amigos. «Este es mi templo, es el dojo», dijo Lertzman, grabándose en los árboles que le rodeaban. «Amigos, si tienen un sueño, si tienen el empuje, la determinación
la sinceridad, la búsqueda, el espíritu, la fiereza y la humildad. Este es el lugar para hacerlo, continuó el hombre. Para David Lertzman, la naturaleza lo era todo. Algunos residentes de Canmore, Lertzman y su esposa Sarah, vivían en Waprice, un pueblo de Alberta, Canadá. Waprice es uno de los 51 pueblos de verano de Alberta. Por regla general, los pueblos de verano suelen tener unos 300 habitantes permanentes. Pero hay otros habitantes estacionales, personas que poseen casas en la zona pero no viven allí todo el año. En 2021, según el censo de población, solo vivían 57 personas en Waprice. Para los amantes de las actividades al aire libre, el pueblo es un paraíso. Es naturaleza en estado puro, pero también hay múltiples actividades para los humanos. La acampada, la pesca, el senderismo y la conducción de vehículos todoterreno son solo algunas de las actividades que se pueden realizar allí. Aún así, se aconseja a la gente que sea consciente de su entorno. Hay animales a los que es mejor dejar solos y sin provocar. Hay muchos osos en la zona, tantos osos pardos como negros, y la primavera es peligrosa ahí fuera. Es cuando los osos empiezan a despertar de la hibernación, y es cuando comienza su búsqueda de comida, aunque son más activos durante el verano. No sería exagerado decir que David Lertzman lo sabía todo sobre Waprice y su fauna salvaje, pero ese día era diferente. El 4 de mayo de 2021, el profesor de la Universidad de Calgary salió de su casa para hacer su habitual recorrido por los senderos. Nunca regresó a casa. Lertzman estaba en buena forma. Aún más, sabía cómo enfrentarse a la naturaleza. Lertzman, que en ese momento era profesor de la Escuela de Negocios Haskine de la UFC desde el 2000, también dirigía su retiro en la naturaleza. Lo hacía desde 2004. El retiro se describía como una experiencia de inmersión en el liderazgo de una semana de duración en las estribaciones de las montañas rocosas. Ha sido transformador para muchos estudiantes de la Escuela de Negocios Haskine. Lertzman se lo tomó como una oportunidad para ayudar a sus alumnos a clarificar sus valores fundamentales, su sentido del propósito y su llamada al servicio como líderes empleando diferentes técnicas. El material académico fue secundario por la meditación, y Lertzman también enseñó a sus alumnos a utilizar sus sentidos para navegar. De hecho, Lertzman tenía programado un retiro en la naturaleza para esta semana. En otras palabras, no era ni mucho menos inexperto en lo que se refiere a aventuras al aire libre, y su carrera diaria ni siquiera era una aventura. Lertzman no solía alejarse demasiado de su casa de Waprice, donde vivía con su esposa Sarah y sus hijos. En un momento de su carrera vespertina, David Lertzman se topó con un oso. Algo que tenía que ver con la desgracia. Un tipo particular de desgracia que solemos llamar lugar equivocado, momento equivocado. Correr al aire libre es saludable, pero también puede conducir a algunas situaciones desafortunadas. Si sabe algo de osos, también sabrá que tomarlos por sorpresa es un gran no. Y eso es algo que probablemente hizo Lertzman. Tropezó con el oso pardo, lo que asustó al animal. El oso pardo tomó represalias, atacó, pero no fue lo que se llamaría un ataque habitual. El oso pardo no atacó a Lertzman. En su lugar, el oso le atacó por la espalda. El animal corrió hacia el hombre y empujó a Lertzman por un empinado terraplén. El hombre cayó en picado a más de 300 metros de profundidad. David Lertzman murió instantáneamente. Sin más, desapareció de este mundo. Se hacía tarde. Sarah Lertzman empezó a preocuparse por su marido. ¿Dónde estaba? Ya debería haber vuelto a casa de su carrera. Preocupada porque su marido pudiera necesitar ayuda, Sarah salió a buscarlo. Afuera ya estaba oscuro. Pero este hecho no disuadió a la mujer. Buscó y luego volvió a buscar. Incluso pasó por delante del punto de ataque. Pero no había forma de que Sarah supiera que su marido no estaba allí. Su cuerpo yacía abajo, en algún lugar cerca de Waprice Creek. Aún más, Sarah Lertzman no se propuso encontrar la escena de un ataque. Se propuso encontrar y ayudar a un hombre en apuros. Cuando tuvo claro que no podía encontrar a David ella sola, Sarah Lertzman pidió ayuda. El Servicio Canino de la Policía Montada de Canadá y el helicóptero Airwatch del Servicio de la Policía de Calgary para la seguridad de la comunidad ayudaron en la búsqueda. No fue hasta más tarde esa noche, a primera hora de la mañana del miércoles, cuando se encontró el cuerpo de David Lertzman. Los funcionarios cerraron la zona y comenzaron su investigación.
Rápidamente se hizo evidente que la muerte de Lertzman había sido causada por el ataque de un oso. Aún más, las heridas del hombre indicaban que su muerte había sido instantánea, lo que significa que sufrió muy poco. Esto supuso un gran alivio para la esposa de David, Sarah. Para ella era muy importante saber que los últimos momentos de David no habían estado llenos de dolor y terror. Aún más, Sarah sabía que tenía suerte de estar viva, como le dijeron muchos agentes aquella noche. Cuando encontraron el cuerpo de su marido, Sarah lo acunó en sus brazos y pasó un rato hablándole y cantándole. David Lertzman era un gran músico y un cantante dotado. Sarah se aseguró de cantar algunas de las canciones que el propio David había escrito. Siendo ella misma un ser espiritual, Sarah escribió en un post en internet que ella y sus allegados pudieron sentir la transición completa de David al espíritu entre las 3:30 y las 5 de esa mañana. Aún más, dijo, también sintieron la transición del espíritu del oso. Era como si estuvieran envueltos el uno en el otro, escribió la mujer. Pero las cosas no eran tan sencillas para las autoridades. Tenían que encontrar al animal y decidir qué se hacía con él. Al principio había muchas preguntas. ¿Era un oso macho? ¿Era una osa hembra con crías? ¿Y cuál era el curso de acción apropiado? Los funcionarios de Pesca y Vida Salvaje determinaron que el oso era una hembra grizzly madura, según un asesor de comunicaciones de Justicia y Procuraduría General de Alberta, aunque no se sabía si la hembra de oso pardo tenía crías. Las pruebas sugerían que había un solo oso implicado en el ataque. Las pruebas también parecían sugerir que no había sido un ataque depredador. La zona permaneció cerrada y los agentes decidieron colocar trampas para atrapar al animal. Casi 3 semanas después del ataque, los agentes decidieron reducir la caza del oso pardo que mató a Lertzman. Ninguna de las trampas consiguió atrapar a la hembra de oso pardo antes de que huyera de la zona. Aún así, los agentes decidieron mantener la zona cerrada durante un tiempo más, con la esperanza de atrapar a la osa. Se creó una página GoFundMe para ayudar a la familia. A David le sobreviven su esposa Sarah y sus 2 hijos de 9 y 5 años. La página GoFundMe decía: Él cambió la vida de muchos de nosotros, nos inspiró a ser mejores, a mantenernos firmes y a cuidarnos los unos a los otros. Todos los que conocían a David Lertzman estaban devastados por la noticia, despidiéndose de un hombre indomable. Era un hermoso y soleado sábado del 1 de junio de 2013. Larry Goodwin estaba trabajando duro. Unos días antes, Goodwin estaba conduciendo su tractor y desbrozando sus pastos cuando se le acercó uno de sus vecinos, un hombre llamado John Puckett. Puckett quería limpiar su propiedad y necesitaba contratar a alguien que le ayudara. ¿Y quién mejor que Larry Goodwin, que no solo tenía un tractor, sino que era conocido por echar una mano a quien se lo pidiera? Los 2 hombres habían llegado a un acuerdo y Goodwin se ocupaba ahora de su parte, trabajando en las tierras de su vecino. A sus 62 años, Larry Goodwin tenía todos los motivos del mundo para estar contento y agradecido. Acababa de celebrar su cumpleaños el viernes anterior, rodeado de su numerosa y cariñosa familia. Goodwin tenía 9 nietos y 3 bisnietos. Eran la luz de su vida, la razón por la que se levantaba por las mañanas y todos le correspondían. No solo su familia, sino también su comunidad en general. No había nadie en la ciudad de Moody, Texas, a unos 26 kilómetros al sur de Waco, que tuviera algo malo que decir de este hombre. Antes de ponerse manos a la obra, Goodwin se aseguró de que el terreno estaba despejado y de que no había animales peligrosos que pudieran hacerle daño. El hombre entró en su tractor y se puso manos a la obra, bajo el ardiente sol de Texas. Casi había terminado cuando vio un montón de madera que incluía lo que parecía un viejo gallinero. Puckett le había hablado del viejo gallinero. También había que limpiarlo de la propiedad. Larry Goodwin acercó su tractor. Luego levantó todo el gallinero. Pero mientras lo hacía, ocurrió algo totalmente inesperado. Fue una visión aterradora, una que la mayoría de nosotros solo hemos visto en películas o quizás en dibujos animados. Sin que Larry Goodwin lo supiera, había una enorme colmena viviendo en el interior del cupé. Levantar el cupé era esencialmente levantar y molestar a las decenas de miles de abejas. Los furiosos insectos salieron de allí, en enjambre, dispuestos a atacar.
Larry Goodwin se quedó atrapado en su tractor y tuvo aún más mala suerte de lo que podría haber pensado. No se trataba de las abejas habituales. En su lugar, Goodwin fue atacado por abejas melíferas africanizadas, más conocidas como abejas asesinas. Aunque las abejas africanizadas parecen idénticas a sus homólogas europeas, más dóciles, y requieren pruebas de ADN para ser diferenciadas, las dos especies no podrían ser más diferentes en lo que respecta a su comportamiento. Según los expertos, en una colmena de sus abejas melíferas europeas habituales, solo un 10% atacará si siente que la colmena está amenazada. Pero cuando se trata de abejas melíferas africanizadas, lo hacen todas. Toda la colmena atacará y no parará hasta que la amenaza desaparezca. Son implacables y peligrosas. Goodwin no veía ninguna salida. En un instante, miles de abejas furiosas lo invadieron. Podía sentirlas por todo el cuerpo, picándole una y otra vez. El dolor era inimaginable. El hombre de 62 años consiguió, de alguna manera, salir de su tractor. Intentó por todos los medios quitarse las abejas del cuerpo. Goodwin corrió unos 50 metros hacia la casa de su vecino. Casi consiguió agarrar una manguera de jardinería. Seguramente intentaría quitarse las abejas del cuerpo, pero fue inútil. Su cuerpo cayó al suelo antes de que pudiera abrir el grifo. Su cuerpo estaba desfigurado, cubierto de miles y miles de picaduras. Las abejas no se fueron, incluso cuando Goodwin ya no era una amenaza. Sus gritos alertaron a la esposa y a la hija de John Puckett. Las dos mujeres salieron corriendo de la casa e intentaron ayudar al hombre. La mujer mayor era alérgica a las abejas. Aún así, ella y su hija no podían rendirse sin ayudar al hombre. Intentaron por todos los medios administrarle reanimación cardiopulmonar mientras las abejas las picaban. Mientras tanto, las hijas de Goodwin y uno de sus nietos también se apresuraron a ayudar al hombre. Juntas se turnaron para administrar la RCP. Alguien llamó al 911 y los paramédicos no tardaron en llegar. Pero para sorpresa de la familia, los paramédicos se mostraron reacios a entrar en la propiedad y administrar los primeros auxilios a Larry Goodwin. Dijeron que era demasiado peligroso para ellos. Algunas de las abejas aún estaban por allí. Al ver el grupo de personas que trabajaban para salvar la vida de Goodwin, las hijas de este y su nieto consiguieron sacar al hombre de donde yacía inconsciente. Fue entonces cuando los paramédicos finalmente se movilizaron. Se apresuraron a ayudar a la familia a cargar con Larry Goodwin. Le practicaron la reanimación cardiopulmonar durante 15 minutos antes de que llegara otro equipo de ambulancias. Pero toda la RCP del mundo no pudo traer de vuelta al hombre. Larry Goodwin estaba muerto. Tenía más de 3,000 picaduras de abeja y su cuerpo estaba morado. En cuanto a la mujer de John Puckett, que se había apresurado a ayudar a Goodwin y resultó ser alérgica a las abejas, fue sacada a toda prisa del hospital. A la familia de Goodwin le costó asimilar su muerte. Era un tipo estupendo. Llevábamos 45 años casados y puedo decir que era un supertipo, dijo Charlie Goodwin, la esposa del hombre. La forma de morir de Goodwin fue inusual. En lo que respecta a las picaduras de abeja, la mayoría de las víctimas humanas o de las lesiones graves se producen en personas alérgicas al veneno de abeja, el veneno que hace que todo el mundo sufra. Un pequeño número de personas que son picadas por abejas desarrollan anafilaxia, con síntomas como reacciones cutáneas, dificultad para respirar, hinchazón de la lengua y la garganta, pulso débil, náuseas, vómitos, mareos, desmayos o pérdida del conocimiento. Larry Goodwin no era alérgico, pero aún así es probable que no sobreviviera el ataque. 10 picaduras por kilogramo de peso corporal son letales, por lo que un individuo de 70 kilos necesitaría ser picado unas 1,500 veces para morir, según los especialistas. Con 300 picaduras de abeja en su cuerpo, Larry Goodwin no tenía ninguna oportunidad. Alan Miller, propietario de Bees Be Gone, fue llamado más tarde para retirar los insectos. Lo que encontró fue inmensamente preocupante. Había 22 colmenas en la propiedad, con más de 40,000 abejas viviendo en su interior. No puedo creer lo malas que son. Me dan ganas de dejar este negocio, dijo Miller. Alan Miller también dijo que había estado viendo muchas más abejas asesinas. Se cree que las abejas africanizadas entraron por primera vez en Texas a principios de los 90 y desde entonces se han extendido al menos a otros 10 estados. Según Alan Miller, las abejas asesinas son aterradoramente ingeniosas. Pueden meterse incluso en los guantes, pantalones y botas de la gente.
Estas son algunas cosas que debe hacer para evitar los ataques de las abejas asesinas. Nunca se acerque a los nidos de abejas ni los perturbe. Si ve abejas entrando o saliendo de fisuras de rocas, agujeros en el suelo o huecos de árboles, es mejor suponer que allí hay un nido y abandonar rápidamente la zona. Esté atento al comportamiento de las abejas. Lo más probable es que las abejas que vuelan hacia usted o empiecen a enjambrar a su alrededor estén tratando de advertirle. Recuerde que nunca debe disparar a las abejas, simplemente aléjese. Si perturba involuntariamente un nido, huya de la zona inmediatamente. Busca un refugio cerrado, como un coche, o corra hasta que las abejas dejen de perseguirle. Puede que necesite correr 400 metros o más para alejarse del lugar del ataque. Si puede hacerlo sin afectar a su visión, cúbrase la cara con la que tenga a mano. Nunca salte a una masa de agua para alejarse de las abejas. Esperarán a que usted emerja. Se sabe que las abejas esperan durante horas revoloteando sobre el agua. El conocimiento es poder, y uno nunca sabe cuándo se podrá enfrentar a este tipo de situaciones. Fue así como Larry Goodwin se enfrentó desafortunadamente a un grupo indomable. Él solo tenía 3 años. Se trata de alguien que no puede defenderse del ataque de un animal tan grande. No solo eso, sino que además estaba completamente desprevenida ante el gran lobo. Finalmente, después de que el lobo la atacara, las autoridades del condado de Washington no tuvieron más remedio que destruir al lobo domesticado. El 15 de abril de 1989, Alicia Burstick, de 3 años, estaba jugando en el patio trasero de su casa en el condado rural de Washington, Minnesota, cuando el lobo mascota de su familia la atacó. El lobo, que había sido criado por la familia desde que era un cachorro, se acercó a Alicia y la atacó sin previo aviso, mordiéndola en la cabeza y el cuello. Antes de analizar lo sucedido, creo que es importante comprender lo peligrosos que pueden ser los lobos para los humanos. Sin embargo, la percepción de que los lobos son un peligro para las personas tiene una historia muy larga detrás. En realidad, la posibilidad de que un lobo mate a un humano es muy baja. Un lobo siempre evitará a las personas, los edificios y las carreteras, lo que reduce el riesgo de encuentros. Según algunas investigaciones realizadas entre los años 1900 y 2000, es decir, 100 años, se descubrió que solo hubo 16 casos en los que los lobos salvajes y sanos atacaron a personas, y en 6 de esos casos las mordeduras fueron graves. Sin embargo, aunque hay pocas posibilidades de que un lobo ataque a un humano, eso no significa que no haya casos. Pero en las raras ocasiones en que un lobo ataca o mata a un humano, se trata en la mayoría de los casos de un lobo rabioso. Aunque los lobos no pueden ser huéspedes de la rabia a largo plazo, no pueden contagiarse de otra especie. La mayoría de los casos proceden de otros animales salvajes como zorros, murciélagos o mapaches. Sin embargo, esta no es la única razón por la que un lobo puede atacar a un humano, como puede ver en el caso de Alicia Burstick. Su ataque de lobo estuvo asociado a la habituación. Esto es cuando los lobos pierden el miedo a los humanos. Esto puede ocurrir cuando los lobos son alimentados por personas o viven dentro de algunas zonas protegidas. Esto significa que si usted quisiera tener un lobo como mascota, existe la posibilidad de que se produzca la habituación. Y aunque el lobo siga pensando que usted es su dueño, es probable que otras personas sean su presa porque no está acostumbrado a ellas. Por desgracia, Alicia pagó el precio por ello. Alicia Ann Burstick solo tenía 3 años cuando fue a visitar a su padre, que vivía cerca de Forest Lake. Por aquel entonces, el compañero de piso de su padre tenía un lobo domesticado, pero estaba atado. Sin embargo, cuando Alicia fue a jugar con él, el lobo se volvió contra ella y la atacó. Lo más probable es que esto se debiera a que el lobo pensó que la niña, que quería jugar con él, lo estaba provocando. Cuando se provoca a un lobo, como cuando se atrapa o se acorrala a un humano, o incluso cuando entra en una madriguera con cachorros, atacará. Y dado que el lobo estaba atado y la niña se le acercaba, sintió la necesidad de protegerse. Aguantó, pero una niña tan pequeña solo podía aguantar muy poco tiempo. 3 horas y media después, tras ser derribada en el patio trasero, se dio a las heridas. Esto ocurrió el 5 de junio de 1989, un sábado por la noche. La madre de Alicia, que estaba cerca, presenció el ataque e intentó intervenir golpeando al lobo con una pala. Sin embargo, el lobo siguió atacando a Alicia y acabó arrastrándola hasta un maizal cercano. La madre de Alicia pidió ayuda inmediatamente a un vecino cercano que oyó la conmoción.
Llamó a la policía. Cuando las autoridades llegaron al lugar, encontraron el cuerpo de Alicia en el maizal, y el lobo seguía cerca. La policía disparó y mató al lobo, y la autopsia confirmó que el animal era la causa de la muerte de Alicia. El incidente conmocionó a la comunidad y suscitó preocupación sobre la seguridad de tener animales salvajes como mascotas. También puso de relieve la necesidad de una normativa más estricta sobre la tenencia de animales exóticos. Según los informes, la niña había sufrido múltiples heridas. La mayoría de ellas fueron descritas como arañazos y cortes. Sin embargo, tras una investigación más profunda, se descubrió que había daños masivos en el hígado. Esto ocurrió después de que la golpearan contra el suelo. El mismo sábado, por la noche, los agentes del sheriff del condado de Washington se ocuparon del lobo. El lobo se llamaba Spock. Según el propietario del animal, Dennis Vanguard, las autoridades habían sugerido que el lobo fuera puesto bajo custodia policial. Sin embargo, el propio Dennis les dijo que lo destruyeran. Dijo, no puedo tenerlo cerca después de esto. Vanguard, que era compañero de piso del padre de Alicia, había tenido al lobo cerca durante un año e incluso había obtenido un permiso estatal para tenerlo. Cuando le preguntaron al respecto, dijo, estaba en el jardín delantero cortando la hierba. 3 personas estaban atrás, a menos de 7 metros de donde ocurrió. Ocurrió tan rápido que nadie pudo hacer nada. Vanguard dijo que el animal era del tamaño de un perro grande y al parecer se abalanzó sobre la chica. Le agarró el vestido y la derribó. Inmediatamente después de que esto ocurriera, la llevaron al Hospital District Memorial de Forest Lake antes de trasladarla al centro médico. Estando allí, se dio sus heridas sobre las 21:30 horas. Tras el ataque, el Departamento de Recursos Naturales de Minnesota instó a la gente a no tener lobos como mascotas e hizo hincapié en los peligros de interactuar con animales salvajes. En cuanto al lobo, Vanguard informó que no había mostrado ningún comportamiento agresivo anteriormente. Sin embargo, aunque siempre estaba atado, siempre advertía a los adultos con niños que se mantuvieran alejados del animal. Supongo que sabía que el animal seguía siendo peligroso aunque se dijera que estaba domesticado. El incidente también llamó la atención sobre el problema de la fauna salvaje en las zonas urbanas y suburbanas. Se descubrió que la familia de Alicia había tenido al lobo como mascota durante casi 3 años y que no eran la única familia de la zona que tenía lobos como mascotas. Muchas personas estaban teniendo lobos y otros animales exóticos como mascotas, y existía la preocupación de que la creciente tendencia pudiera tener consecuencias peligrosas. Tras el incidente, se produjo una protesta pública y se solicitaron leyes más estrictas que regularan la tenencia de animales exóticos. La legislatura de Minnesota acabó aprobando un proyecto de ley que prohibía la propiedad privada de lobos, coyotes y otros animales salvajes. El proyecto fue promulgado por el gobernador en mayo de 1990. La muerte de Alicia tuvo un impacto significativo en su familia y en la comunidad. Sus padres y hermanos quedaron devastados por su pérdida y lucharon por asimilar la tragedia. La muerte de Alicia fue un trágico recordatorio de la importancia de respetar los límites entre los humanos y los animales salvajes, y todos los riesgos asociados a la tenencia de animales exóticos como mascotas. Fue así como Alicia inesperadamente se enfrentó a un indomable. Los cocodrilos de Indonesia son una raza diferente de los típicos que toman el sol en zoológicos. Son conocidos por su astucia sin igual, un rango que los ha convertido en formidables depredadores y supervivientes durante millones de años. Anualmente, estos antiguos reptiles son responsables de la muerte de más de 200 almas solo en Indonesia. Son supervivientes magistrales que utilizan su astucia para burlar a sus presas y competidores. Atacan ferozmente, dejando un rastro de carnicería a su paso. Daisy Tugbo, de 44 años, era una científica investigadora de la fauna salvaje que trabajaba en el laboratorio CUV Yoshiki, en Indonesia. La granja Pearl, donde se encontraba el laboratorio, había mantenido ilegalmente un grupo de cocodrilos que solían asolearse por los pantanos. Entre los cocodrilos había uno llamado Mari. Mari medía 5 metros de largo y pesaba la asombrosa cifra de 600 kilos, gracias a su dieta llena de proteínas a base de atún, pollo y ternera. Siendo un amante de los animales, a Daisy le resultaba refrescante alimentar a Mari, que nunca se alimentaba de alimentos congelados ni de cadáveres de más de un día. Todo tenía que ser fresco. El 10 de enero de 2019, Daisy fichó y fue el primer empleado en llegar al laboratorio. Era una cálida mañana de viernes y los rayos del sol naciente se reflejaban en el verde.
En la granja de perlas, Daisy cogió trozos de carne fresca y se dirigió a su cocodrilo favorito, Mari, para la alimentación rutinaria. El cocodrilo la vio acercarse y con un rápido movimiento de su poderosa cola se impulsó fuera del agua, con el cuerpo tenso por la anticipación, con sus ojos brillantes clavados en el cubo de carne. Daisy se acercó al recinto con movimientos lentos y cautelosos, totalmente consciente del peligro que acechaba más allá del muro de hormigón. Se situó junto al recinto y levantó un bulto por encima de la pared de 2 metros de altura. El cocodrilo se irguió sobre sus patas traseras y agarró la carne en el aire más rápido de lo que el ojo podía seguir antes de tragársela entera. Su forma elegante y escamosa brilló bajo el sol de la mañana mientras aterrizaba con gracia de nuevo en el suelo. Daisy pudo ver los músculos ondulantes bajo su piel, trabajando en coreografía armónica para ejecutar el impresionante salto. Se quedó boquiabierta al contemplar la exhibición acrobática de Mari. Siguió alimentando al reptil, maravillada por su puro poder y gracia. Era como si bailara con ella, una grácil pero mortal compañera en su sangrienta rutina. Sintió respeto y admiración por Mari. Allí estaba ella, presenciando cómo un antiguo reptil exhibía la fuerza bruta y la belleza de la naturaleza. Una verdadera fuerza a tener en cuenta mientras levantaba el último trozo de carne por encima de la pared. El cocodrilo se irguió coreográficamente sobre su parte trasera y saltó un poco más alto de las veces anteriores, sujetando con sus mandíbulas tanto la carne como la mano izquierda de Daisy. Daisy había estado absorta admirando a la criatura que se olvidó de mantener la mano lo suficientemente alta, lejos del alcance del cocodrilo. Chilló de dolor cuando los dientes largos como dedos de Mari perforaron su piel y rebanaron su carne. Luego cayó con estrépito, arrastrando a Daisy por encima de la pared y hacia el interior del recinto. Daisy oyó cómo sus huesos se aplastaban por el impacto de la caída. Mari hizo entonces la típica voltereta mortal del cocodrilo, con el brazo izquierdo de Daisy aún en la boca. El cuerpo de Daisy se convulsionó mientras el cocodrilo seguía desgarrándola, sacudiéndola como si fuera un juguete masticable. Sus gritos resonaron en el aire, una súplica desesperada de ayuda que no obtuvo respuesta. La sangre salpicaba el suelo y sus gritos comenzaron a hacerse más débiles a medida que sus fuerzas empezaban a menguar. Los poderosos músculos de Mari trabajaban al unísono. Sacudió la cabeza de un lado a otro, rodó y se retorció arrancando la carne y el hueso del cuerpo de Daisy. Los sonidos de los huesos crujiendo y la carne desgarrándose llenaron el aire mientras Daisy gritaba de agonía. En el suelo rodó sobre sí misma y miró hacia Mari y sus ojos se encontraron. La miraba fijamente con ojos fríos y sin pestañear. Su brazo hacía tiempo que se había hundido en las tripas de la criatura. Los cocodrilos son incapaces de masticar su comida, por lo tanto se la tragan entera. Tienen el sistema digestivo más ácido de los animales, capaz de digerir huesos, cuernos y pezuñas. También se sabe que tragan pequeñas piedras conocidas como gastrolitos, que ayudan a triturar a sus presas. El corazón de Daisy latía con fuerza en su pecho mientras buscaba desesperadamente una salida del anillo de la muerte. Ahora sangraba profusamente y sufría un dolor agonizante. Mientras se ponía en pie, podía sentir el aliento caliente del cocodrilo en sus talones y el sonido de su enorme cuerpo deslizándose por el suelo de cemento, resonando en sus oídos. Tocó las paredes, esperando encontrar una grieta o un asidero al que agarrarse, pero eran perfectamente lisas y no ofrecían escapatoria. El cocodrilo la estaba alcanzando. Sus mandíbulas chasqueaban a escasos centímetros de sus pies. Con una oleada de adrenalina, se lanzó hacia las paredes y empezó a trepar como una araña humana con el brazo que le quedaba. Sus dedos buscaron frenéticamente un agarre, pero la superficie lisa no ofrecía ninguno. Entonces perdió pie y resbaló cayendo directamente al agua turbia. Ahora había saltado de la sartén al fuego. Las aguas eran el lugar de caza ideal de Mari. No tenía a dónde huir y ahora estaba a merced de Mari. Mari se deslizó en el agua y empezó a nadar hacia ella. Daisy bombeó frenéticamente el brazo y las piernas para impulsarse hacia el otro lado, pero con el brazo que le faltaba, era demasiado lenta para dejar atrás al feroz reptil. En cuestión de segundos, el cocodrilo la había alcanzado y se abalanzó con las fauces abiertas sobre el torso de Daisy. Daisy lanzó un chillido mientras gritaba pidiendo ayuda, pero el cocodrilo fue eficiente y despiadado.
Le desgarró el torso y sus intestinos, y otros órganos internos quedaron al descubierto, manchando el agua. Daisy agitó el brazo, golpeando la superficie del agua mientras luchaba por mantenerse a flote. Sin embargo, el brazo que le quedaba acabó en el apretado agarre de los dientes del cocodrilo. Este la arrastró a las profundidades, donde sus pulmones ardían por la necesidad de aire. Si un cocodrilo es incapaz de romper el cuello de su presa, la arrastra bajo el agua y la sujeta para que se ahogue. Y este era el caso de Daisy. Podía sentir cómo su vida se desvanecía. El agua se agitaba con sangre mientras la bestia seguía arrastrándola hacia abajo. Daisy sabía que su destino estaba sellado y cerró los ojos preparándose para la muerte. Daisy siempre era la primera en presentarse a trabajar, y si no estaba, informaba a sus compañeros de su ausencia. Así que con el paso del tiempo los demás trabajadores empezaron a preocuparse un poco por el paradero de su jefa de laboratorio, que tenía la fama de ser puntual. Esperaban que una circunstancia menor e inevitable la hubiera retenido y que se presentara más tarde ese mismo día. Sin embargo, a media mañana, alrededor de las 9 a.m., el terror cundió en la granja cuando alguien divisó una forma extraña en el recinto de Mary. El cuerpo flotaba perezosamente sobre la superficie del agua, boca abajo. La extraña forma comenzó entonces a deslizarse sobre la superficie del agua hacia el suelo de hormigón seco. Fue entonces cuando el personal horrorizado vio emerger al cocodrilo con el salvaje cuerpo de Daisy entre sus fauces. Su mano izquierda no era más que un muñón destrozado y su torso estaba gravemente mutilado. Las mentes del personal luchaban por comprender la brutalidad del ataque. Tenían miedo de aventurarse en el recinto del depredador y avisaron inmediatamente a las autoridades de la comisaría de Tambariri. Un equipo de rescate formado por la policía y funcionarios de la Agencia de Conservación de Recursos Naturales de Sulawesi del Norte entró inmediatamente en acción para recuperar el cuerpo de Daisy. Sin embargo, el implacable cocodrilo no estaba dispuesto a soltar su preciada presa. Cuando se acercaron a Mary, agitó su poderosa cola de un lado a otro en un salvaje despliegue de fuerza y furia. Su silbido cortó el aire como una cuchilla dentada, dejando atemorizados a los rescatadores. Sus ojos brillaban con una intensidad feroz, y su siseo era un mensaje claro de que estaba dispuesto a proteger su presa. Los adiestradores retrocedieron y cogieron su pistola de sedación. Habían visto suficiente de la agresividad de Mary. El cocodrilo sedado fue entonces atado a un camión de plataforma y trasladado a un centro de rescate de animales salvajes, donde se le realizaron pruebas médicas que confirmaron que efectivamente había consumido a Daisy. El personal del laboratorio C.V. Yoshiki describió a Daisy como una dama tranquila que amaba a los animales. Estaban profundamente desolados por la muerte de la jefa del laboratorio. Sin embargo, observaron con preocupación cómo Mary había mostrado signos previos de agresividad. Anteriormente había atacado y matado a otro cocodrilo que se había aventurado en su piscina. Los funcionarios de la Agencia de Conservación de los Recursos Naturales de Sulawesi culparon al propietario japonés de las instalaciones que mantenía ilegalmente a estos cocodrilos como mascotas. Fue acusado y más tarde recibió una condena de 10 años de prisión por ser el principal causante de la muerte de Daisy, que tuvo un encuentro con un indomable.